Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Hoy vamos a analizar el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 31 a 35. Vemos aquí San Pedro hacer varios milagros. Por toda Judea, Galilea, Samaria, la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Entonces, después de la conversión del tremendo Saulo de Tarso, que va a convertirse, la iglesia por un tiempo goza de paz y la gente, gracias a Dios, vive cristianamente llenos del amor y temor del Señor. San Pedro visita las comunidades cristianas porque en un momento dado tuvieron que huir de Jerusalén cuando el tremendo Saulo de Tarso los perseguía, los buscaba, los echaba a la cárcel y había matado a Santo Esteban. Entonces habían huido, y los apóstoles y los fieles cristianos también llevaban el mensaje, la semilla del Evangelio a otros lugares, otras ciudades. Entonces este viaje, aquí hablando de San Pedro, fue bendecido especialmente por dos milagros. En la ciudad de Lidia halló Pedro a un hombre llamado Eneas, paralítico, que hacía 8 años que yacía en el lecho. Entonces ahí San Pedro encuentra a un hombre paralítico que hace 8 años está en su lecho. ¿Y qué va a hacer San Pedro? Y bien, San Pedro, en nombre del Señor Jesús, va a sanarlo para traer el Evangelio a las demás gentes. Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que yendo Pedro por todas partes, vino también a los santos que moraban en Lida. A los santos, es de los cristianos, a los bautizados. Así llamaban a los primeros cristianos, los santos, los santificados, los purificados. Ahí Pedro encontró a un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico desde hacía 8 años, echado en una camilla. Entonces San Pedro, igual que Cristo, ve un hombre paralítico. Díjole Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, coge la camilla. Y al punto se levantó, el paralítico se levantó sano. Visto lo cual, todos los habitantes de Lida y de Sarona se convirtieron al Señor. Entonces aquí San Pedro ve a este hombre paralítico, y ¿qué le dice? Bien, dice: Jesucristo te sana, levántate y camina. Y este hombre paralítico se levanta y camina. Es algo muy, muy hermoso de ver que nuestro Señor apoya a los apóstoles para atraer las almas a la fe. En otras charlas hemos dicho que los apóstoles no tienen otras armas que la fe y la palabra. No tienen dinero, no tienen fuerza, no están apoyados por los poderosos del mundo, mucho menos por los sacerdotes judíos de Jerusalén, al contrario, pero Cristo interviene. Veamos ahora un poco la explicación de esto. Sabemos por el Evangelio que Jesús curó a un paralítico, San Mateo 9, 1 a 8, mandándole que se levantara y tomara el lecho. Cuando presentaron en San Mateo capítulo 9 un paralítico a Cristo,
Dice, hijo, con mucho cariño, hijo, confianza, tus pecados te son perdonados. Y los saduceos, ahí los judíos, dicen, este hombre blasfema, están haciendo un juicio temerario. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios solo? Y Jesús, leyendo en sus pensamientos, dijo, ¿qué es más fácil, decir, te son perdonados tus pecados, o decir, levántate y camina? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y este hombre paralítico se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Aquí lo mismo hace San Pedro. Cristo lo hacía en nombre propio y perdonando los pecados como Dios. San Pedro, en cambio, lo hace en nombre de Jesucristo. San Pedro no dice, yo te sano, San Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y coge la camilla. Y al punto se levantó Eneas el paralítico. Hechos de los Apóstoles 9:34. Jesucristo sana en nombre propio, dijimos, mientras que San Pedro sana en nombre por la autoridad de Jesucristo. San Bernardino de Siena, en su sermón 49.2, dice, es preciso predicar este nombre, el nombre de Jesús, Dios Salvador, para que resplandezca y no quede oculto, pero no debe ser predicado con el corazón impuro o la boca manchada, sino que hay que guardarlo y exponerlo en un vaso elegido. El que predica el nombre de Jesús con fe y con corazón puro, bien, hace realmente su deber. Hemos visto que la iglesia gozaba, dice, la iglesia gozaba de paz. La iglesia gozaba de paz. Veamos un poco esto. Los cristianos que habían huido de Jerusalén para librarse de la persecución, anunciaron la fe cristiana en muchas ciudades de Judea, Galilea, Samaria, consecuencia de su celo y de la gracia del Espíritu Santo. Formaron nuevas comunidades cristianas en estas ciudades. Se dice pues en nuestra historia, en los Hechos de los Apóstoles 9:31, la iglesia entre tanto gozaba de paz por toda la Judea, Galilea, Samaria. ¿Qué es pues? ¿Qué es lo que se ha de entender por iglesia? No otra cosa sino todas las comunidades cristianas tomadas en una o juntamente. Entonces aquí, en los Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia gozaba de paz. Muy importante esto. Lo utiliza en singular. Hay diferentes comunidades y hay el conjunto de las comunidades que llamamos iglesia. Por toda Galilea, Samaria, Judea, la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo, llena de la asistencia asistencia divina. ¿Y qué hace Pedro? Vemos también por esta historia que Pedro ejercía la suprema inspección sobre la iglesia. Como pastor universal, giraba una visita pastoral por las iglesias particulares para conservar en ellas la unidad de la fe, de usos y de costumbres, y administrar el sacramento de la confirmación y colocar su prelado al frente de cada iglesia local. Entonces aquí, claro, los hechos no dicen todo esto, pero vemos, capítulo 8, por ejemplo, cuando Felipe bautizó a la gente de Samaria, San Juan y San Pedro van a imponer las manos para dar el Espíritu Santo. Sobre este particular dice San Juan Crisóstomo, como un caudillo en un ejército, así Pedro recorre y examina qué parte está acuartelada, cuál sobre las armas y cuál necesita su presencia. Por todas partes se le ve discurrir y estar a la cabeza.
Dijimos, una de las armas principales de los apóstoles y de los primeros cristianos es su fe en Cristo Jesús, y Jesús los asiste por su Espíritu Santo haciendo cosas maravillosas para confirmar la gente en la fe y para atraer a los judíos, incluso los paganos también, a la fe. Entonces, Jesús hizo por medio de Pedro milagros estupendos para mostrar al mundo que Pedro ha sido enviado por él y que la doctrina de Pedro es verdadera y divina. De ahí que como consecuencia de estos milagros se convirtiesen muchos a la fe cristiana. Entonces aquí Jesús apoya a sus apóstoles mediante estos milagros. Uno, para decir que esta fe que predican sí viene de Dios, y dos, para atraer a la fe cristiana a la gente de buena voluntad. También dice que la iglesia vivía en temor de Dios. Ese temor consiste en una disposición del alma que nos inspira un respeto grande, mezclado con verdadero amor a la divina majestad, y en su consecuencia nos guardamos de ofender al Señor con un pecado, porque Dios le odia y le castiga. Ese santo temor nace de la fe viva en la santidad, justicia de Dios. Entonces Dios está infinitamente santo, no hay mezclar de maldad, de pecado en él. Ama infinitamente lo bueno y detesta lo malo. Entonces, ese temor de Dios consiste en una disposición del alma que nos inspira un respeto grande, mezclado con verdadero amor a la divina majestad, y en su consecuencia nos guardamos de ofender al Señor con un pecado, porque Dios le odia y le castiga. Y el Espíritu Santo, dice el texto, el Espíritu Santo los consolaba. La iglesia estaba llena de los consuelos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consolador, porque Él es quien consuela a los cristianos piadosos, dándoles la tranquilidad de conciencia y la paz del corazón, infundiéndoles alegría en el bien obrar y paciencia en las tribulaciones, y alentando en ellos la firme esperanza de conseguir más bien los bienes eternos. Entonces el Espíritu Santo da paz, tranquilidad, alegría, paciencia en las tribulaciones y fuerza a los cristianos, a los que viven en estado de gracia, de santidad. Todos sabemos que se recibe el Espíritu Santo junto con la gracia y la caridad en el bautismo, enfermen, y el Espíritu Santo se da en plenitud a los fieles en la confirmación. Y cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, se derrumba el edificio espiritual de su alma. Lo único que queda el bautizado en pecado mortal es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. La fe y la esperanza quedan, pero no salvan, sin la caridad y sin la gracia. Ahora, al confesarse, al decir sus pecados al ministro del Señor, pues con Cristo dio poder los apóstoles de perdonar los pecados, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes quedan retenidos. Al confesarse, la persona vuelve a recibir la gracia y la santidad, como la luz viene a la lámpara, recibe la gracia, recibe la caridad, recibe el Espíritu Santo, y activan las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y activa también los dones del Espíritu Santo. Entonces, lo normal de un alma cristiana es vivir en gracia y en santidad, y es grandísima caridad colaborar con el prójimo, ayudar al prójimo a salir del pecado y vivir en gracia y santidad teniendo el Espíritu Santo. Por gracia hoy muchos cristianos a vista humana no cumplen los mandamientos, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.